Hola chicos, espero se encuentren muy bien y juiciosos en sus casas. Les habla su profe Rubiela Sánchez del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá. Hoy vamos a ver nuestra clase virtual. Esto no sin antes recordarles que se deben hacer un previo lavado de manos con agua y jabón recurrentemente. Esto para evitar contagios del coronavirus. Como ya sabemos, hay que prevenirlo. Bueno, para nuestra clase les traje hoy, les voy a contar qué vamos a hacer. Vamos a hacer un calentamiento, vamos a ver algunas miniaturas, vamos a ver una partida ejemplo de lo que no se debe hacer, y como ya sabemos mover las piezas, vamos a ver cómo empezar la partida. Al final entonces realizaremos algunos ejercicios de mates en una. Entonces vamos a iniciar con el calentamiento. Alisten pues sus tableros de ajedrez y vamos a poner la siguiente posición. Bueno, el primer ejercicio consiste en que el caballo de A1 va a capturar todas las piezas que se encuentran en el tablero. ¿Cuál es la regla? La primera regla es que el caballo siempre debe capturar alguna pieza. Paso que da, paso que está capturando. Y la segunda es que el caballo no se puede devolver. ¿Listo? Entonces los invito a que le pongan pausa al video y lo intenten desde sus casas. Entonces vamos a hacer la solución. Entonces hay varios caminos para realizar el ejercicio. La idea es que lo intentes una y otra vez hasta que logres capturar todas las piezas. Vamos a ver. ¿Cuál es la idea? Que no quede ninguna. Tampoco se puede pasar a la otra mitad del tablero. Vamos entonces a hacerlo de esta manera. Tienes que tener presente que las piezas, que el caballo debe capturar. Entonces aquí te diste cuenta, cuando llega el caballo a la esquina, el caballo solamente tiene dos movimientos, ¿sí? Es lo que debes tener en cuenta para hacer el ejercicio. Tiene el anterior y el que vamos a hacer ahora. Listo, y casi nos estamos quedando sin piezas. Espero poderlas capturar todas. Y bueno, creo que aquí terminamos nuestro calentamiento. Esto es la idea, que lo hagas en casa. Y otro ejercicio que puedes hacer es llenar todo el tablero y poner el caballo en la misma posición donde estaba y comerte todas las piezas del tablero sin devolverte. ¿Listo? Ese era nuestro calentamiento. Ahora vamos a iniciar con nuestras miniaturas. ¿A qué se le llama miniatura en ajedrez? Miniaturas son partidas muy cortas, de menos de 20 jugadas, que terminan muy pronto porque alguno de los dos bandos jugó o muy mal o se apresuró mucho y no tuvo en cuenta las reglas para iniciar una partida. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver los ejemplos y vamos a ver por qué es que no se pueden hacer ciertas cosas durante la apertura. Recordemos que la apertura la partida de ajedrez tiene tres partes. La apertura, que es el inicio, donde se desarrollan las piezas, el medio juego y el final. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar la apertura, o sea, el inicio de la partida. Entonces recordemos que tenemos piezas
menores, que son el caballo y el alfil, ¿sí? Tenemos piezas menores, caballo y alfil. Las piezas mayores las conocemos como la dama y las dos torres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace al inicio de la partida? Se debe dominar el centro. ¿Listo? ¿Cuál es el centro del tablero? Pues las casillas que vemos, E4, vamos a ver acá los peones, E5, listo, y D4, D5, listo. Esos los conocemos como el centro del tablero. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando iniciamos? Entonces hay que tener presente que al inicio deben desarrollarse las piezas menores, es decir, bueno, vamos a ver nuestra primera miniatura y ya vamos a explicar qué debemos hacer durante la apertura o inicio de la partida. Entonces, las blancas jugaron E4, las negras E5, las blancas alfil C4 y entonces hasta el momento vamos bien. El blanco ya desarrolló su primera pieza gracias a que dio apertura el peón de E4. Entonces el alfil ha podido salir. Sin esa jugada, sin E4, el alfil no hubiese podido salir porque no puede pasar por encima de los peones, ya que el único que salta es el caballo. ¿Listo? Entonces, gracias a la jugada E4 es que ahora el alfil puede salir. Listo, vamos a continuar nuestra partida. Listo, bueno, jugar alfil C4, D6, listo, dama F3. Entonces, ojo al primer error del blanco. Bueno, un error, pero sí sacó su dama, o sea, una pieza mayor al inicio de la partida, cosa que no es conveniente. Listo, el negro desarrolla su caballo de F6, hubiese podido jugarlo a H6, pero no es tan buena jugada porque el caballo no funciona bien en los laterales, funciona mejor hacia el centro. Entonces, recordamos que los caballos siempre juegan mejor hacia el centro porque tienen mayor movimiento. Listo, caballo F6, evitando que le dieran mate pastor, porque acá nos están amenazando con el alfil, nos están amenazando el peón de F7 y también con la dama. Este mate se llama como mate pastor. Listo, entonces dama y alfil atacan el peón y lo que hace el negro es defenderse con caballo F6. Sin embargo, miren que la siguiente jugada que hace el blanco es amenazar de nuevo con el alfil y con la dama el peón de F7. Esto que está haciendo el alfil y la dama se llama enfilada. Esto están amenazando el peón de F7 otra vez, pero aquí hay un error. Viene el primer error del negro, que no se fijó que le estaban amenazando el punto de F7 y entonces viene la captura, y a pesar de que el negro había desarrollado dos de sus piezas menores, el caballo de rey y el caballo de dama, pues notemos que no se fijó en el ataque del blanco y ahora le están capturando el peón de F7, jaque, y ahora este jaque única mover el rey y mover el rey a E7. Y entonces ahí los invito para que le den pausa un momento al video y encuentren la jugada que da fin a esta partida. Entonces miremos la dama a donde se puede mover. Está amenazando toda la línea de la fila 3 y la columna B, pero además la diagonal que está apoyando el alfil, por lo que el rey no se lo pudo comer porque la dama lo está defendiendo. Y entonces aquí viene nuestro jaque, y a este jaque el rey no puede defenderse, ni cubrirse, ni capturar la pieza que le está dando el jaque,
ni capturar la pieza con ninguna de sus otras piezas, ya que el caballo de D7 le quitó la salida al alfil. Y entonces aquí, como no se pueden hacer ninguna de esas tres cosas al jaque, decimos que es jaque mate y se termina la partida. Pues veamos de nuevo la partida. Listo, se cubrieron del mate, pero siguieron atacando y el error estuvo acá. Entonces veamos, si nos estaban amenazando ahí, pues había que venir a defender el peón de F7 de algún modo. Entonces las negras tenían varias opciones: jugar alfil E6 defendiendo, ¿cierto? Ya no había amenaza, pero no era tan conveniente porque a alfil E6 pues perderían un peón, ¿sí? Y entrarían con jaque. Entonces alfil E7 no era defendible, pero no era tan buena. También estaba la jugada dama E7, que creo que es la más conveniente en este caso, porque alfil por F7, entonces dama por, y ya al cambio de damas vemos que el blanco ha perdido un alfil a cambio de ese peón y pues ya no hay mate. Bueno, vamos a ver nuestra otra miniatura. Entonces viene aquí y las blancas en este caso inician con E4 y caballo F3. Otro buen inicio de partida porque estamos desarrollando una pieza menor, un peón que le da salida al alfil y a la dama, y el desarrollo de un caballo que además de jugada de desarrollo está atacando también al peón de E5. Entonces, ¿cuál es el objetivo del inicio de la partida? Desarrollar nuestras piezas y además dominar el centro. ¿Qué es lo que están haciendo nuestras piezas? Pues dominando el centro y pues desarrollando las piezas menores. ¿Esto para qué se desarrollan las piezas menores? Pues para poder enrocar al rey y protegerlo de posibles ataques en el centro. Listo, entonces caballo F3, las negras juegan D6 y también se considera buen movimiento porque le da salida al alfil de casillas blancas. Al inicio de la partida es bueno mover los peones 2 o 3, pero siempre con un objetivo. En este caso, el objetivo del peón D6 fue darle salida al alfil. Listo, alfil C4 y de nuevo el blanco tiene un buen desarrollo. Ha sacado su alfil, ha sacado su caballo y ahora está dispuesto a enrocarse. Alfil C4, entonces alfil C4, jugada de desarrollo y jugada de ataque. Otra vez nos están amenazando nuestro punto de F7. Y vean esta jugada, G6. Aquí, antes de G6, se hubiera podido jugar otra cosa, por ejemplo el desarrollo de alguna pieza menor. El alfil, por ejemplo, o el caballo de C6 o el caballo de F6. ¿Sí? Siempre con el objetivo de tratar de enrocarse muy pronto, antes de que lleguen a atacarnos el rey al centro. Listo, caballo C3 y el blanco va muy bien con su desarrollo. Miren que ha desarrollado 3 de sus piezas menores, en cambio el negro no ha desarrollado ni una sola pieza. Alfil G4, primera pieza desarrollada, y viene entonces aquí el sacrificio del blanco. Caballo por E5, listo, y deja la línea del alfil para comerse la dama. Entonces viene acá. A veces en ajedrez se hacen sacrificios, es decir, se da una pieza a cambio de algo. Ese algo casi siempre es el jaque mate. Y entonces vemos como aquí el negro captura la dama sin percatarse de que otra vez el punto de F7 está débil
Y ahora el jaque única mover el rey a E7 porque a la casilla D7 no se puede mover porque queda en jaque con el caballo. Y entonces de nuevo pueden darle pausa al video y encontrar la jugada que da fin a esta otra miniatura. Entonces analicemos que viene la otra pieza y le da jaque mate al rey. No tiene dónde jugar, no puede capturar el alfil porque el caballo de E5 lo está protegiendo. Y no puede jugar a F6 porque el caballo de D5 está atacando esa casilla. A D7 ya sabíamos que no podía jugar. Y tampoco a E8 volver, ni tampoco a E6 porque el alfil de F7 lo está atacando. Y vemos que esta partida terminó gracias al sacrificio de la dama. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá? Que a veces el valor de las piezas no es por su valor numérico, sino porque el valor de las piezas se da porque se les da buena posición durante la partida. ¿Listo? Entonces en eso consiste el juego, en dar armonía a las piezas y que puedan jugar en conjunto. Entonces, bueno, ya vimos dos partidas. Vamos a ver nuestra última miniatura. Y bueno, entonces caballo F3, no, caballo F3, caballo F6. Listo, esta apertura se llama Petrov, defensa Petrov. Listo, caballo por E5. Y aquí casi siempre se juega D6 amenazando el caballo. Vuelve el caballo y entonces viene y recupera el peón, pero en esta partida no ocurrió eso. Se jugó caballo C6 amenazando al caballo de E4. Listo, aquí capturaron y capturan de peón de dama. Estos peones sobre la columna C se consideran peones doblados, ¿sí? Y muchas veces es debilidad porque ninguno de los dos se puede defender. Más adelante veremos el tema de peones y la estructura de peones. Listo, D por C6, D3, alfil C5. Listo, entonces veamos. El blanco desarrolló un caballo, pero ese caballo ya no existe. Ahora tiene 3 piezas sin desarrollar. El negro, por el contrario, ya ha desarrollado 2 de sus piezas menores, tiene listo el enroque y su alfil de casillas blancas también tiene la línea libre para desarrollarse. Entonces veamos cómo es la cuestión del desarrollo y de los tiempos. Alfil G5 juega el blanco clavando el caballo, aunque el caballo si se mueve pasa lo mismo que la anterior partida, ¿no? Perdería su dama porque el alfil está clavando al caballo, está haciendo rayos X a la dama. Pero aquí entonces viene el sacrificio de nuevo, caballo por E4, ¿no? Notemos que es muy parecida, y el blanco se come la dama sin analizar que le están amenazando el punto de F2 de nuevo, ¿sí? Le están amenazando F2 con el caballo y con el alfil. Entonces él se come la dama sin ningún problema y viene el negro, alfil por F2 jaque, el caballo defiende el alfil por lo que no se lo puede comer el rey y entonces viene rey E2
y la jugada que termina la partida, que es alfil G4. ¿Listo? En el anterior partida veíamos que era el caballo el que daba el mate. En este caso es el alfil de casillas blancas que da el jaque mate, y además está por detrás de la dama, ¿no? En caso de que el rey se pudiera mover, se perdería la dama y con ello la partida. En este caso el rey no se puede mover y ahí terminan nuestras miniaturas, que vemos siempre son un problema de desarrollo de piezas. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora una partida que se llama el cazador casado, que eso nos suena que a que nos casaron, bueno, que el cazador fue casado por no tener precaución. Bueno, vamos a ver, esta partida también es pequeña, es una miniatura, y juega el blanco E4, E5 las negras, caballo F3, caballo C6, y entonces ahí van iguales, ¿no? Ambos han desarrollado una pieza menor, ambos tienen la salida para alguno de sus alfiles, el blanco el de sus casillas blancas y el negro el de casillas negras, el alfil de F8. Listo, alfil C4, y miren el primer error entonces aquí es mover una pieza que ya se ha desarrollado. ¿Listo? Entonces vamos a tener como regla que pieza que se desarrolla, pieza que tratamos de no mover. ¿Listo? Porque hay que desarrollar las demás. Entonces, caballo de 4 jugaron las negras, y aquí el blanco entonces también juega caballo por E5, peón que estaba defendiendo el caballo anteriormente. Notemos que el caballo estaba defendiendo ese peón y ahora lo pierde por jugar caballo de 4. Entonces caballo por E5, y ojo porque el caballo blanco también ya se movió 2 veces. Y viene entonces aquí un truco, dama G5, listo, que amenaza el caballo y amenaza el peón de G2. Listo, esta amenaza es una doble amenaza, o sea que no nos regalaron en realidad el peón, sino que pues ya tenían otra jugada pensada. En ajedrez es importante eso, tener una secuencia de jugadas, un plan, siempre es importante tener un plan. Aquí jugaron las blancas caballo por F7 con un doble otra vez a la torre y a la dama, y las negras jugaron dama por G2. Listo, entonces hasta el momento una pieza mayor ha salido al ataque y parece complicada la defensa para el blanco. Ahora nos están amenazando la torre y también nos están amenazando el peón de E4. ¿Listo? Las blancas salieron a cazar y ahora las están cazando a ellas acá también con la torre. Torre F1, debemos defender, y juegan las blancas, las negras dama por E4, ¿sí? O era la torre o era el peón. Notemos que había que defender alguna de las dos y no podíamos hacerlo simultáneamente, entonces pues las blancas deciden salvar la torre. Torre F1, dama por E4, y no se puede cubrir con la dama porque el caballo se la comería, y entonces deciden cubrirse con el alfil, y entonces viene el término de la partida. Caballo F3, jaque mate, y sus piezas le han jugado una mala pasada al rey, ya que lo han encerrado, y el caballo, al no poder ser capturado por el alfil ya que está clavado, hace el jaque mate en la séptima jugada. Una partida también bonita que tenemos de ejemplo
para nuestra clase. Bueno, listo, ya hemos visto algunos ejemplos. Ahora vamos a ver cuál sería nuestra primera jugada para iniciar nuestras partidas. Bueno, en ajedrez, al principio de la partida tenemos cierto número de jugadas. Entonces, recordemos que tenemos los movimientos del peón, son dos, ¿no? 1, 2 pasos al frente al inicio o uno solo. Es decir, que al inicio de la partida tenemos, como tenemos 8 peones, pues tenemos 16 posibilidades, ¿no?, de mover los peones. Y los caballos también pueden mover, ¿no?, a A3 y a C3, el del flanco de dama y el del flanco de rey a F3 y a H3. ¿Y qué es lo que hay que mover entonces en la primera jugada? Si tenemos 20 posibilidades. Bueno, pues ya vimos los ejemplos anteriores que hay que dominar el centro y hay que darle salida a los alfiles. Entonces, ¿cuál sería una buena jugada? Vamos a borrar estas de acá. ¿Cuál sería una buena jugada ahí? Podríamos jugar E4, que la vimos, que le da salida a la dama. Listo. Por ejemplo, planera. Listo, da salida a la dama. Tenemos 1, 2, 3, 4 casillas que podemos ocupar con la dama y también le da salida al alfil. 1, 2, 3, 4, 5 casillas le da al alfil y 4 a la dama. La dama en ninguna de ellas puede ser atacada. Listo, vamos que se juega al máximo, al límite. En H5 no puede ser atacada todavía. Sin embargo, recordemos que no hay que sacar las piezas mayores al inicio de la partida. Y está también el alfil, que la única casilla donde sería atacado serían A6 por un peón, ¿cierto? Entonces no podría jugar allá. El límite sería alfil B5. Listo. Entonces la primera jugada que podríamos hacer es E4, y E4 también domina al centro porque está atacando la casilla de D5 y F5, además que está ocupando el centro y evita que, por ejemplo, si jugáramos H4 no sería tan buena, porque primero no le da salida a ninguno de los dos alfiles, segundo nos pueden ocupar el centro y después sacamos un caballo, nos atacarían la pieza y tendríamos que volverla a mover, que ya dijimos que no es bueno mover dos veces la misma pieza durante la apertura. Entonces descartamos totalmente los peones laterales al inicio de la partida. Entonces, conclusiones de nuestra clase de hoy: debemos dominar el centro con nuestros peones, con ayuda de nuestros peones, y nuestras piezas siempre deben ir con un objetivo que va a ser dominar el centro y preparar al rey para el reenroque. ¿Por qué es importante el dominio del centro? Porque es ahí donde las piezas tienen su mayor movilidad. Listo, por ejemplo, acá sería un buen desarrollo de ambos bandos y ya los reyes pueden enrocarse en algún momento y evitar todos los trucos, sacrificios que se presentaron durante los ejemplos que vimos de miniaturas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que siempre se tiene que tener un plan y se tiene que tener un porqué de cada jugada. Entonces, por ejemplo,
E4 se hace con el fin de darle salida al alfil y a la dama, ¿cierto? Que no tendría el mismo sentido la jugada H4, por ejemplo, porque tal vez pensaríamos con esa jugada que el objetivo es darle salida a la torre, y si se le ocurre al negro, al bando contrario, por ejemplo, que es la torre la que va a sacar, pues veamos que ya no se puede sacar porque inmediatamente sería capturada por el alfil. Entonces veamos que cada movimiento tiene un objetivo, y eso es lo que debemos preguntarnos durante toda la partida: ¿para qué voy a hacer esta jugada? ¿Y cuál va a ser el plan que voy a ejecutar? ¿Sí? También es bueno preguntarse ¿para qué hizo eso mi contrincante? Porque si vemos el anterior, durante las miniaturas veíamos que no se sabía para qué habían hecho dama b3, y por no cuidarse de esa jugada fue que nos dieron jaque mate, ¿cierto? Porque si hubieran defendido o si hubieran pensado de otra forma las negras, no les hubieran hecho jaque mate. Listo. Luego entonces decimos que la mejor jugada para iniciar es sacar los peones del centro, porque por ejemplo D4 también sería una buena jugada porque le da paso al alfil de casillas negras y también le da salida a la dama. Claro que esta jugada no le da tantas casillas a la dama. Veíamos que E4 le da 4 casillas a la dama, en cambio D4 solamente le da 2 casillas a la dama. Entonces el objetivo siempre va a ser obtener más espacio en nuestro bando y también tratar de llegar al bando contrario atacando la mayor casillas que se pueda. Listo. Bueno, para terminar entonces vamos a hacer nuestros ejercicios. Entonces vamos a realizar algunos ejercicios y los invito para que en sus casas pongan en el tablero la siguiente posición y encuentren la jugada que da fin a la partida, bueno, la posición. Entonces vamos a ver algunos mates que tienen nombres particulares. En este caso este es el mate de pasillo, ¿sí? Y se genera con una pieza mayor, una torre o una dama, en este caso la torre, que ataca la columna E, y gracias a que el alfil de casillas blancas del negro está en su posición inicial, es decir, no se desarrolló, podemos darle jaque mate al rey, ya que si el alfil no estuviera, la torre sería la que defienda esa línea. Y este es nuestro mate de pasillo o de casita, porque es los peones lo que no lo dejan mover al rey. Ese es nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Listo, entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Y vamos a poner un alfil por acá, reina 1 y el alfil blanco en D8. Listo, entonces de nuevo los invito para que den pausa y encuentren la jugada del blanco que le da jaque mate al rey. Listo, entonces la jugada correcta, así está muy bien lo que están pensando: alfil F6, jaque, y el rey no puede mover para G8 porque la torre le está amenazando,
Sí, bueno, ahí se nos comió el rey, pero no se puede, recordemos que el rey no se puede comer. Listo. Y como el rey tampoco puede mover acá, porque el alfil le da jaque y la torre también. Ay, de nuevo se lo comió. Listo. Entonces ahí es jaque mate. Veamos que si el alfil no hubiese hecho eso, hubiese movido otra cosa las blancas, por ejemplo alfil h4, el negro tiene la jugada alfil c5 intermedia, listo, y le da jaque al rey descubierto con la torre, y apenas el rey se mueva, otra vez lo comió. Apenas el rey se mueva, por ejemplo a b1, quitándose el jaque, entonces va a venir el alfil a comerse la torre. Listo. Entonces espero puedan hacer los ejercicios que se les ha dejado por WhatsApp de mates en una para los niños de iniciación, y espero esta clase les hubiese ayudado para mejorar su ajedrez. Por favor, lávense las manos con agua y con jabón frecuentemente, y por favor quédense en sus casas por su salud y por el de sus familias. Un abrazo fuerte. Espero volvernos a ver en una próxima clase.